7 escalofriantes experiencias paranormales en cabañas de Mazamitla que aún perturban. Mira ahora. En el oscuro corazón de Mazamitla, las leyendas susurran que ciertas cabañas están malditas. Una brisa helada recorre el bosque mientras caen las sombras de la noche, y un eco distante de risas infantiles resuena en los oídos de quienes se atreven a aventurarse cerca. Aquellos que han pasado una noche allí juran haber visto luces mortales flotando entre los árboles y, en ocasiones, rostros vagos asomando entre las ventanas polvorientas. Imagina eso. Cuentan que una familia desapareció sin dejar rastro, y las cabañas quedaron con el aroma dulzón de la tragedia. Muchos han sentido un frío intenso que les eriza la piel, como si algo los estuviera observando desde la penumbra, pero lo más inquietante son los susurros en la noche, voces suaves que llaman a quienes se atreven a cerrar los ojos, como un canto de sirena. Los visitantes, aterrados, aseguran que en medio del silencio, el crujir de la madera es solo el principio. Un hombre, en particular, relata cómo encontró una antigua muñeca desgastada, con ojos que parecían seguirlo por la habitación. ¿Era solo su imaginación? O tal vez, un aviso de que lo peor estaba por llegar. Además, el rumor de un extraño ser que ronda por la zona ha inquietado a los lugareños. Una sombra que se mueve rápido entre los árboles podría estar acechando, y los caminantes se sienten arrastrados hacia una espiral de locura. Nadie se atreve a permanecer solo en las cabañas al anochecer. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Mientras la noche avanza, los visitantes sienten un creciente pánico. Dicen que la atmósfera se vuelve densa, como si el aire estuviera cargado de secretos oscuros. Las luces de las cabañas parpadean incesantemente, arrojando sombras alrededor. Cada crujido es una advertencia, cada susurro un llamado. Una joven, atrapada por el miedo, decide salir, solo para encontrarse con la figura de su amigo que ya no está. Un golpe seco y el silencio profundo que sigue convierten el terror en algo más visceral. ¿Podrán los que queden a salvo escapar de la locura que acecha entre las sombras de Mazamitla? Mientras tanto, un último grito se pierde en la oscuridad, y la pregunta queda en el aire: ¿quién será el próximo en cruzar el umbral hacia lo desconocido? La tensión se palpaba en el aire, cada respiración se convertía en un eco que resonaba entre los muros de madera. Anika, con la mirada fija en la puerta de la cabaña, sintió como su corazón latía desenfrenado. Su amigo, Marco, había salido a investigar, pero después de escuchar aquel crujido horrible, el silencio se había apoderado del lugar como un manto pesado. Marco. Su voz temblaba, pero el silencio fue la única respuesta. Un escalofrío recorrió su espalda. Decidió que no podía quedarse ahí sentada. El miedo la empujaba hacia adelante. Con cada paso que dio hacia la puerta, los susurros comenzaron nuevamente, pero ahora parecían más claros, más urgentes, como si alguien le necesitara. Atravesó la entrada y la noche la envolvió. El aire frío le cortó la respiración. Las estrellas titilaban en un cielo claro, pero todo lo demás estaba en penumbra, un fondo negro interrumpido por sombras inquietantes que se movían entre los árboles. Anika sintió una presencia, un calor en su nuca, como si ojos invisibles la observaran. Marco, gritó, su voz desgarrándose en un grito ahogado. Escuchó el sonido de hojas crujir detrás de ella y se giró rápidamente. Un susurro le llegó, como un lamento: ayúdame. La voz, aunque distante, le resultó extrañamente familiar. Era la voz de una niña, una melodía triste que resonaba en lo profundo de su memoria. Temblorosa, Anika retrocedió, pero el deseo de encontrar a su amigo la mantuvo en pie. Comenzó a caminar hacia la dirección de aquel lamento, cada paso era un tira y afloja entre su instinto de supervivencia y la curiosidad que la empujaba. De repente, una luz tenue apareció entre los árboles.
Era un resplandor cálido que parecía invitarla, se acercó despacio, su corazón retumbando en su pecho mientras la luz crecía. Ante ella, en un círculo perfectamente iluminado, había una antigua muñeca de madera, vestida con un vestido desgastado, una mirada que parecía exigir atención. El nudo en su garganta se apretó. Era la misma muñeca que había visto en la cabaña. ¿Qué hacía aquí? ¿Y por qué parecía estar llorando? Justo en ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Marco. Anika sintió como su cuerpo se paralizaba, y en su mente, una voz firme decía, no te acerques. Pero la desesperación y el amor por su amigo la llevaron a mover los pies, a seguir el eco de su voz. La luz se apagó de repente, dejándola en una oscuridad casi total. Su aliento se hizo más pesado. Marco, gritó de nuevo, pero esta vez, no había respuesta. Sin más opción, comenzó a correr, adentrándose en la oscuridad, el miedo transformándose en una fría determinación. El bosque parecía cobrar vida a su alrededor, ramas rasguñaban su piel como si intentaran detenerla. Un viento helado surgió, llevándose los ecos de los lamentos a un lugar desconocido. No obstante, algo más la acechaba, una presencia oscura que la seguía, susurrando secretos de dolor y temor en su oído. De repente, una sombra se proyectó frente a ella. Anika se detuvo en seco, con el corazón en la garganta. Aquello no era simplemente un juego de luces y sombras, era una figura, alta y delgada, con un rostro antinatural que parecía unirse con la noche. ¿Te quedas o te vas? La voz resonó con un eco perturbador, una risa macabra que llenó el bosque. Anika, temblando, sintió que debía optar por su vida o seguir buscando a Marco, que podría estar atrapado, o peor antes de que pudiera decidir. Un grito desgarrador resonó a sus espaldas, una mezcla de dolor y terror que la hizo temblar. El tiempo se detuvo. ¿Qué decisión tomaría? Y, más importante aún, ¿quién sería el siguiente en ser reclamado por las sombras de Mazamitla? El aire se volvió más denso y el corazón de Anika latía a 1000 por hora. La figura frente a ella, con su silueta oscura y su risa siniestra, la observaba con un interés perturbador. Las palabras «te quedas o te vas» seguían resonando en su mente, y el eco se mezclaba con el grito desgarrador de Marco. Clavó su mirada en la sombra, que apenas parecía humana. La figura dio un paso hacia ella. Un destello de dolor traspasó la negrura. «Ya no hay vuelta atrás, Anika», dijo, como si conociera su nombre, como si hubiera estado esperándola. Un impulso la llevó a dar un paso atrás, hacia el sonido agonizante que resonaba en el bosque. Pero, en el instante en que lo hizo, nuevas voces comenzaron a brotar de la oscuridad. «Permíteme mostrarte lo que has olvidado». Susurros suaves, pero al mismo tiempo hirientes, invadieron su mente y la hicieron tambalear. Anika cerró los ojos y se cubrió los oídos con las manos, tratando de bloquear el asedio mental. En su cabeza, las imágenes comenzaron a girar, fragmentos de su infancia, recuerdos manchados con risas, pero también sombras que llegaban a devorar esos momentos de felicidad. La muñeca, la risa, la voz de la niña que había oído antes. Todo empezaba a encajar y desvanecerse al mismo tiempo. Marco, gritó una vez más, haciéndose eco del deseo de encontrarlo, de rescatarlo de ese horror. Se dio la vuelta, sintiendo que debía correr, que su amigo necesitaba de ella. Pero la figura ya había dado otro paso, más cerca, casi tocándola. Anika sintió un escalofrío que le recorrió la columna. De repente, el aire se cortó con un grito que atravesó el silencio: «¡Ayúdame!». Esta vez, estaba claro que venía de muy cerca. Rápido, sin pensarlo, Anika comenzó a correr hacia donde había escuchado el grito. A medida que avanzaba, el bosque parecía reconfigurarse, guiándola con susurros escalofriantes que entremezclaban alaridos y lamentos, como si el lugar en sí estuviese vivo. Ancianitos, como ecos del pasado, atravesaban su mente. La cabaña, el juego de la muñeca, las sombras en su infancia. Todo se entrelazaba, conectando momentos que había decidido olvidar. Los árboles, altos y amenazantes, la rodeaban, sus ramas extendidas como brazos de advertencia. Pero no podía detenerse. Necesitaba saber qué había pasado con Marco. Las hojas crujían bajo sus pies mientras corría, y a su alrededor, las sombras parecían cobrar formas vagas que la observaban con avidez.
No te detengas, sigue adelante. La voz de la niña resonaba otra vez, guiando sus pasos aún en medio de su propio terror. Finalmente, cayó de rodillas cerca de un claro iluminado, donde el suelo estaba marcado con huellas profundas y arrugadas. En el centro, Marco yacía, su rostro pálido, como si estuviera atrapado en un sueño profundo y pesado. Marco, despierta, gritó, extendiendo su mano hacia él, sintiendo que todo a su alrededor comenzaba a oscurecerse aún más, pero antes de que pudiera alcanzarlo, la sombra de la figura se extendió, envolviendo a Marco. No es tu momento, pequeña. La voz era ahora un susurro oscuro. Con manos temblorosas, Anika intentó estirar su brazo, sabiendo que debía actuar antes de que la oscuridad reclamara su vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta de que la única alternativa era arriesgarlo todo, arriesgar su propia existencia por salvar a su amigo. Pero ¿cómo lo haría? En su mente, todo se agitaba como una tormenta. De repente, una ráfaga de viento sopló, llevando consigo la melodía de la niña, la muñeca. Todo volvió a encajar y Anika recordaba lo que había que hacer. Un grito desgarrador resonó a su alrededor, y con todas sus fuerzas exclamó: «No te llevaré, Marco, volveremos a casa». La figura se giró, y el ambiente se cargó de tensión. En ese instante, la oscuridad pareció temblar. Sin embargo, el viento arrastró otro lamento. Anika comprendió que no debía solo salvar a Marco, todo el bosque parecía estar encadenado a esa sombra que reclamaba almas. «Esto no ha terminado», dijo la figura con una risa fría. Y, aunque no lo sabía aún, sus palabras serían la sentencia de un juego macabro del que no podrían escapar tan fácil. ¿Qué decisión tomaría Anika? ¿Lograría rescatar a Marco y salir de Masamitla? ¿O sería ella quien terminara atrapada en su propio infierno? La figura frente a Anika se convirtió en una sombra más oscura, como si se alimentara del miedo que emanaba de ella. «¿Te creías libre?», rió. Su risa reverberó en el aire, como un eco malicioso que se reía de la desesperación de Anika. Ella levantó su rostro, sus pupilas dilatadas por el terror, mientras trataba de recordar qué era lo que esta ocasión había despertado en ella. «No te llevaré, Marco», gritó, sintiendo el peso de la determinación. En su mente, la imagen de los recuerdos que había olvidado, aquellos que parecían incrustarse en su memoria como puñales, regresó con más fuerza. La muñeca. La risa de la niña. Su infancia reprimida irrumpiendo como un torrente indomable. Sabía que tenía que unir todo lo que había olvidado para liberar a Marco. «Debes elegir», Anika. La figura lo decía suavemente, como un canto de sirena que intentaba seducirla. «¿Su vida o la tuya? ¿Qué valor tiene un juego, cuando el sacrificio siempre es el camino?». Se encorvó un poco, acercándose aún más a Anika, quien pudo ver su rostro ahora, una amalgama de sombras con ojos que brillaban con una malevolencia casi palpable. Colmó el espacio entre ellas. Su esencia era tentadora, desesperante. La niña dentro de Anika deseaba aferrarse a cualquier forma de seguridad, pero el alma luchadora de la niña que había sido la instruía a avanzar. «Marcos», vociferó con todas sus fuerzas, sintiendo que su voz era un rayo de luz en el seno de esa oscuridad. La figura se detuvo, sorprendida, como si una llave se hubiera vuelto a insertar en una cerradura olvidada. Marco parecía revivir con cada grito. Su pecho subía y bajaba con un esfuerzo débil, pero estaba atrapado en una niebla oscura, como si la sombra lo retuviera en un sueño de pesadilla. Anika sintió que una chispa de esperanza la iluminaba. «Despierta, amigo. Despierta», repitió, esperando que sus palabras alcanzaran su mente, que su voz abriera un nuevo resquicio en su corazón. Las sombras temblaron, como si la presión de su voluntad pudiera hacer que todo se desmoronara. La figura, visiblemente irritada, retrocedió un paso, balanceando su peso. «No es tan sencillo, pequeña. El bosque guarda secretos que te han olvidado, y tú eres parte de ellos». De repente, un retumbar ensordecedor llenó el claro. Anika sintió el suelo vibrar bajo sus pies. Recuerdos, hay en el aire, así como en las sombras. La figura extendió su mano hacia ella, tocando el límite de su cordura. Un frío helado recorrió su cuerpo mientras el bosque empezaba a transformarse a su alrededor. Los árboles crujían,
las hojas caían con rapidez, como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndole de un peligro inminente. No tengo miedo. Anika respiró hondo, sintió su pecho apretado por el terror, pero se aferró a la suave voz de la niña en su cabeza. La muñeca. Recuerdos olvidados, bajo la sombra de la criatura. ¿A dónde quieres llevarme? La figura esbozó una sonrisa, y el aire se llenó de ecos distorsionados. A donde siempre debiste estar, pero antes, debes hacer un sacrificio. La risa resonó al unísono con los gritos de Marco. Anika sintió que su corazón se detenía un instante. Digamos que hay más en juego de lo que crees. Hay un precio y pronto lo tendrás que pagar. Sin poder más, levantó su mano, encontrando la fuerza en la confusión. No estoy aquí para jugar. Dejaré que sepas quién soy. Las palabras escaparon de su boca como una promesa, la oscuridad retrocedió, pero junto a ella venía una tormenta de recuerdos y una sensación de inminente peligro. Las sombras empezaron a tambalearse, y lo que Anika no sabía era que este no era el final, ese solo era el principio de un enfrentamiento aún más brutal. Mientras todo comenzaba a desmoronarse, el último grito de Marco resonó en sus oídos, dejándola en suspenso, preguntándose si en verdad había tomado la decisión correcta. Esto está lejos de terminar, susurró la figura mientras se desvanecía, dejando únicamente un eco en los árboles. Anika sintió que la oscuridad se cernía. Nuevamente. La pregunta se enredó en su mente, ¿sería capaz de desentrañar el misterio antes de que la sombra reclamara más que un simple amigo? La oscuridad envolvió el claro como una manta pesada, llenando cada rincón de un silencio ominoso. Anika, temblorosa, se sintió atrapada entre el eco de la risa y los gritos de Marco, que aún resonaban en su mente. La figura había desaparecido, pero su poder permanecía en el aire, asfixiante, como una tormenta que se avecinaba. La luz de la luna apenas iluminaba el camino que se extendía ante ella. Cada paso sobre la tierra blanda resonaba como un golpe en un ataúd. Anika se sentía arrastrada hacia el pasado, como si estuviera sufriendo una especie de viaje en el tiempo. Las sombras de los árboles danzaban a su alrededor, formando figuras grotescas que parecían reírse de su miedo. Debo encontrar la muñeca, murmuró para sí misma, su voz apenas un susurro. Sin embargo, la idea de lo que había olvidado se le atragantaba en la garganta, como una verdad a la cual temía enfrentarse. Echó un vistazo a su alrededor. A través de los árboles, vislumbró una débil luz que parpadeaba entre las ramas. Era un farol, viejo y polvoriento, pero parecía ser una invitación a seguir adelante. Sin pensarlo dos veces, comenzó a avanzar, cada paso aliviando un poco la presión de su corazón. Mientras se acercaba, una risa suave, casi infantil, flotó en el aire. Era la misma risa que había escuchado en su infancia, cuando todo era inocente y las sombras solo eran sombras. El eco de esa voz la envolvía, atrayéndola, llenando su pecho de una mezcla de nostalgia y temor. ¿Dónde estás?, gritó, sintiendo que la frialdad de la noche se metía en su piel. Muéstrate. El farol brilló intensamente, iluminando un pequeño claro. Allí, en el centro, estaba la muñeca. Sola, polvorienta, con una expresión vacía que provocaba un sinfín de emociones en Anika. La muñeca parecía observarla, y en su mirada había una complejidad que la hizo tragar saliva. Con miedo, Anika se acercó a la muñeca. Todo lo que había olvidado comenzó a regresar como un torrente. Vio a la niña, a ella misma, jugando en el jardín, riendo a carcajadas, sin dudas ni miedos. Sin embargo, recuerdos oscuros también surgieron, como sombras que la acechaban desde los rincones de su mente. Había un cuarto cerrado, una voz que ordenaba silencio, un sacrificio forzado. ¿Por qué no te llevaste a mí?, murmuró Anika, mientras sus dedos temblorosos acariciaban el vestido desgastado de la muñeca. ¿Por qué a Marco? El sudor frío caía por su frente mientras una sombra crecía detrás de ella. Anika se dio la vuelta despacio. La figura había regresado, más sólida ahora, con una sonrisa que desgarraba la realidad. ¿Ya lo entiendes, pequeña? No tienes idea de lo que te espera. Lo que has olvidado no se olvida tan fácilmente. No estoy aquí para escucharte, gritó Anika, pero su voz sonó débil frente a la evidencia de lo que estaba delante de ella.
Las sombras bailaban alrededor del claro, como un coro de espectros, susurrando secretos antiguos que la hacían sentir más pequeña. Tu amigo está atrapado, y la única forma de liberarlo es enfrentando la verdad, dijo la figura, sus ojos brillando con un deseo oscuro. Pero para hacerlo, deberás decidir qué o quién estás dispuesta a sacrificar. Los latidos de su corazón resonaban en su pecho, demasiado rápidos, demasiado pesados. Anika se sintió desgarrada entre la realidad y el abismo de su pasado. La muñeca la miraba, y la figura extendía su mano hacia ella, como si el destino se estuviera preparando para reclamar su precio. Esto apenas comienza, Anika, la figura se desvaneció entre las sombras. Pronto descubrirás los secretos de tu infancia, y quizás, comprenderás por qué el dolor es necesario para la redención. Mientras la oscuridad se cernía otra vez, una pregunta se formó en la mente de Anika: ¿podría enfrentar la verdad para salvar a Marco, o quedaría atrapada para siempre en el eco de las sombras de su pasado? El silencio era ahora un grito, y Anika se sintió como un animal acorralado, con el instinto de huir a cada instante. Pero en su interior, una llama de determinación empezaba a encenderse. ¿Podía realmente enfrentar lo que había estado huyendo toda su vida? Giró de nuevo hacia la muñeca, el centro de todas sus inseguridades y olvidos. La muñeca no se movía, pero había algo en su presencia que era atrayente y aterrador a la vez, como un hechizo del que no podía escapar. Anika se acercó más, sus dedos rozaron la superficie suave y desgastada. En su mente, el eco de la voz de la figura reverberaba: ¿qué o quién estás dispuesta a sacrificar? Las imágenes de su infancia comenzaban a solidificarse de nuevo. Recuerdos de juegos en el jardín, el risueño rostro de Marco, pero junto a ellos, la sombra de un miedo atroz que la había perseguido desde aquellos días. Anika, un grito quebró el aire, su nombre resonando a través de la oscuridad. Era la voz de Marco, y el terror se apoderó de ella. ¡Ayúdame! El grito era desesperado, y cada palabra era un puñal en su corazón. Retrocedió un paso, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No podía dejar que la historia se repitiera. Marco susurró, sintiendo un nudo en la garganta. El farol tembló, y la luz pareció parpadear con su angustia. Te salvaré, no lo permitiré. De repente, la muñeca comenzó a brillar, una luz dorada emanando de su interior, y Anika sintió que algo tiraba de ella. Las sombras danzaban, cíclicas, como si la invitaran a unirse a su oscuro baile. No. No voy a rendirme, gritó con toda la fuerza que pudo reunir. En un momento de claridad, la figura apareció de nuevo, desvaneciéndose de la neblina como un fantasma. ¿Crees que puedes salvarlo sin pagar el precio? La verdad es un camino doloroso, Anika. Sus palabras eran veneno, cada sílaba hiriente. Anika cerró los ojos, tratando de encontrar el equilibrio entre su desesperación y su voluntad de luchar. Marco, tu vida es más importante que mis miedos. Si tengo que enfrentar mi pasado, lo haré, prometió, su voz firme. El aire a su alrededor se volvió más pesado, y sintió que estaba cruzando un umbral, atravesando una puerta que hacía tiempo había cerrado. Con cada paso que daba hacia la muñeca, las sombras comenzaron a retirarse. La figura se retorcía, como si las palabras de Anika le hicieran daño. No puedes huir de lo que eres, Anika, se burló, pero sus ojos mostraban una pizca de inquietud. Anika sonrió, y sintió una chispa de poder crecer en su pecho. Abrió los ojos y vio la muñeca brillando con intensidad. No más. Esto se acaba ahora. La luz de la muñeca ardía con una intensidad nunca antes vista. La figura de la oscuridad se congeló, y sudor frío cubría la frente de Anika. Sin pensarlo dos veces, extendió su mano hacia la muñeca, lista para confrontar lo desconocido que sellaría su destino y el de Marco. De repente, un grito de horror retumbó en el claro. Venía de Marco, y el sonido reverberó en cada rincón de su ser. En ese instante, una idea escalofriante golpeó su mente, y si el sacrificio que se necesitaba no era solo el suyo, sino también algo más, algo que nunca imaginó. La figura se rió en la distancia, su voz resonando como un eco desgarrador en la noche. Esto es solo el comienzo, Anika. La verdad y el sacrificio son aliados, y tú no estás lista.
Con una mezcla de miedo y resolución, Anika se dio cuenta de que cada decisión que había tomado los había traído hasta aquí. La muñeca prometía respuestas, pero también riesgos fatales. Estaba dispuesta a indagar en esos misterios, aun cuando podrían llevarla hacia un abismo del que no podría regresar. Un impulso incontrolable la llevó a apretar el vestido de la muñeca, sintiendo que la oscuridad tratando de engullirla de nuevo. La lucha apenas comenzaba, y la línea entre la salvación y la condenación se desdibujaba. ¿Hasta dónde llegarías por aquellos a los que amas? La respuesta que buscaba estaba a punto de revelarse, pero ¿a qué precio? La luz de la muñeca emanaba con tal fuerza que parecía deslumbrar incluso a las sombras. Anika sintió como su corazón latía desbocado, cada golpe un recordatorio del peligro que acechaba, no solo para ella, sino para Marco. Mientras mantenía su mano extendida hacia la muñeca, una sacudida de la tierra la hizo tambalear. Un viento gélido cortó el aire, y el susurro de la figura oscura llenó el espacio, como un lamento que buscaba enredarse en su mente. «Estás jugando con fuerzas que no comprendes», advirtió la figura, su voz un crujido, un eco del pasado. Con cada palabra, el miedo parecía intensificarse, envolviendo a Anika como una serpiente acechante. «Si el sacrificio es lo que se requiere, entonces estoy lista», respondió ella, con una firmeza que apenas disfrazaba su incertidumbre. Resolvió adoptar la postura de una guerrera, su mente zumbando con imágenes de Marco, de momentos vividos juntos que ahora podrían desvanecerse. Podría perderlo para siempre. En ese instante, las luces comenzaron a parpadear violentamente y un destello cegador estalló del interior de la muñeca. Anika sintió sus entrañas retorcerse mientras un torrente de energía la buscaba tragar. La muñeca dejó de ser un mero objeto y se convirtió en un portal. Un portal a su infancia, a sus decisiones, a sus miedos. Las imágenes comenzaron a cobrar vida, fue como ver un antiguo carrete de películas. Se encontraba de vuelta en su jardín, riéndose junto a Marco, los dos corriendo felices, pero cada risa era arrastrada por tensiones ocultas. La escena se distorsionó y un grito desgarrador se superpuso, uno que reconoció muy bien. Era el mismo grito que había marcado su niñez, una señal de advertencia que nunca había querido escuchar. «Anika», la figura oscura se burlaba, «lo has buscado toda tu vida y ahora, no puedes escapar de ella. El sacrificio que enfrentas va más allá de lo que imaginas». Un pensamiento oscuro atravesó su mente. ¿Estaba dispuesta a cambiar la vida de alguien amado por su propia liberación? ¿Era eso lo que la muñeca realmente exigía? Esa pregunta resonaba como un tambor en su cabeza mientras la visión del jardín se desvanecía, dejándola vulnerable ante la realidad de la situación. «Basta», gritó, su voz resonando en la oscura atmósfera. El eco de sus palabras fue una chispa que encendió la luz de la muñeca de nuevo. «No voy a dejar que el miedo gobierne mi vida. Marco es justo, y yo también lo seré». El aire comenzó a vibrar a su alrededor, y una imagen de Marco, el tendido en el suelo, su rostro estaba pálido, la angustia en sus ojos llegaba hasta su alma. La angustia se apoderó de Anika, su corazón se ahogaba en una mezcla de dolor y amor. «¿Quieres salvarlo? Entonces muéstrame tu valor», dijo la figura oscura, su voz ahora acariciadora, seductora. «Elige sabiamente, lo que desees puede no ser lo que obtendrás». Cada palabra era un gancho en su mente. Aquella figura no quería que Anika tomara la decisión, quería ver cómo sucumbía. Fue entonces cuando, en un instante, entendió que el verdadero sacrificio no se trataba únicamente de lo que estuviera dispuesta a entregar, sino de lo que estaba dispuesta a pelear, a arriesgar. Atrajo la luz de la muñeca hacia ella, como un imán, y cerró los ojos. Absorbiendo esa energía, invocando la fuerza del amor que siempre había tenido por Marco. De repente, un destello de luz explotó, y un tsunami de recuerdos se abalanzó sobre Anika, risas, lágrimas, secretos, todos los momentos que habían definido sus vidas. Entonces, un profundo silencio la envolvió, como si el mundo estuviera en suspenso. La figura oscura rió, pero esta vez Anika no retrocedió. Su determinación brilló con tanta intensidad que incluso los ecos de la figura comenzaron a desvanecerse. Su decisión estaba formada, pero esa elección podría tener repercusiones devastadoras. ¿Vas a permitir que el pasado determine tu futuro?, la figura preguntó, en un susurro que apenas era audible.
Abrió los ojos, y la muñeca ahora parecía absorber la luz del entorno, reflejando sus miedos más profundos. Con la confianza renovada en su espíritu, Anika se dio cuenta de que no estaba sola en la lucha. Pero, ¿sería suficiente lo que estaba a punto de hacer? La verdad y el sacrificio se entrelazaban, formando un nuevo destino que apenas comenzaba a delinearse. De repente, un rayo iluminó el cielo y una potente energía surgió de la muñeca, arrojando a Anika hacia atrás. En ese momento, una imagen clara se formó en su mente, sus padres, riendo, felices, pero también la sombra del secreto que había sido el hilo conductor de su vida. La figura oscura se desvaneció, pero su última risa resonó en la noche, como un recordatorio escalofriante de que la lucha real apenas comenzaba. Anika respiró hondo, sintiendo que los límites de su voluntad estaban a punto de ser quebrados. Volvió a mirar la muñeca, este grito ancestral de sus antepasados, y comprendió que cada acto tiene un precio, y en ese momento, supo que algo terrible estaba a punto de suceder, algo que cambiaría no solo su vida, sino también la del mundo en el que habitaba. La pregunta era, ¿quién pagaría el precio definitivo por la verdad? El impacto del rayo la dejó tambaleándose, sintiendo la tierra vibrar bajo sus pies, como si la realidad misma estuviera temblando ante la magnitud de su decisión. Anika se incorporó, sacudiéndose la confusión, mientras una nueva energía pulsaba en el aire, como si el mismo universo estuviera esperando su respuesta. Las sombras danzaban alrededor de ella, y la muñeca brillaba con una intensidad que iluminaba caminos oscuros en su mente. «Marco», gritó, pero su voz apenas logró atravesar el velo opresivo del silencio. La imagen de su amado seguía presente, atrapada en su propia agonía. Cada latido de su corazón resonaba en su pecho como un llamado, un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. Una risa susurrante emergió de las profundidades de su ser, la figura oscura había vuelto, su presencia era palpable, un frío abrasador que calaba hasta los huesos. ¿Crees que la luz que llevas puede desafiarme? El coraje que muestras no es más que una chispa en la tormenta que estoy a punto de desatar. Anika sintió que su estómago se retorcía. Era como si la presión en el aire hubiera aumentado, ahora era un peso que presionaba su pecho, obligándola a cuestionar su propia fortaleza. Pero el amor por Marco la empujó hacia adelante. Si había una posibilidad de romper la maldición que lo mantenía atrapado, debía enfrentarse a esta entidad. Con un tirón inesperado, la muñeca comenzó a vibrar en su mano, emanando un canto suave y melodioso. Era como un eco de todas las voces que habían pasado por su vida, llenas de amor y pérdida. ¿Podían esas voces ser la clave para revivir a Marco? Anika apretó la muñeca contra su pecho, invocando un poder antiguo que nunca había comprendido completamente. «Escúchenme», exclamó, enfervorizada, «si cada uno de ustedes ha enfrentado sus demonios, entonces yo haré lo mismo. No dejaré que este miedo me consuma, ni que los secretos impidan que luchamos por el amor». La figura oscura pareció vacilar, su sonrisa desvaneciéndose por un momento. «Eres más fuerte de lo que pensaba, Anika. Pero no todos los sacrificios son iguales, el camino que eliges puede sellar más de un destino». Fue en ese instante que el viento cambió, una ráfaga intensa la golpeó de lleno y el brillo de la muñeca se intensificó. En un instante, quedó atrapada en una visión, una serie de imágenes desgarradoras que la mostraban a ella y a Marco, divididos por un abismo de sombras. «No», gritó, tratando de romper la visión, pero cada imagen la sumergía más profundo en su desesperación. Recordó el día que se conocieron, las risas compartidas, la primera vez que se tomaron de la mano. Todo lo que había construido amenazaba con desvanecerse ante sus ojos, un grito de dolor emergió de su garganta, mientras las visiones se desvanecían, dejando atrás un eco de tristeza. «Puedo vencerte», prometió, empujando el remanente de la muñeca hacia adelante. «No permitiré que este hechizo rompa lo que somos». Mientras la tensión en el aire aumentaba, una poderosa energía comenzó a brotar de su interior, el amor que sentía por Marco se convirtió en un torbellino irrefrenable, disolviendo sus miedos y reviviendo la esperanza. Entonces, todo se detuvo. La oscuridad que la rodeaba se desvaneció lentamente, revelando lo que parecían ser antiguos espíritus guardianes del amor y el sacrificio emergiendo del fondo de su ser.
La figura oscura retrocedió, sus ojos completamente abiertos, sorprendidos. Esto no puede ser. En ese instante decisivo, Anika comprendió que el verdadero sacrificio no era su vida, sino su entrega absoluta, la lección que debía aprender: el amor tiene un poder transformador. Pero justo cuando estaba a punto de invocar esa energía, un grito aterrador atravesó el aire. No podrás escapar de tu destino, Anika. El precio por desafiarme ha sido marcado, y lo pagarás muy pronto. Temblando, Anika miró a su alrededor, sintiendo que la realidad se volvía a fracturar. La figura oscura se disipó, pero su advertencia resonó en su mente como un eco interminable. ¿Qué consecuencias tendría esa decisión? Su corazón se detuvo, algo grave estaba a punto de suceder. Y así, con la muñeca brillando intensamente en sus manos, Anika miró hacia el horizonte, sintiéndose atrapada entre los secretos del pasado y el destino incierto que la aguardaba. ¿Sería capaz de enfrentar la tormenta que se avecinaba? La pregunta seguía resonando, despertando la inquietud en su interior: ¿quién sería el verdadero sacrificio en esta lucha por el amor? La noche era joven, pero su futuro ya no se veía tan claro. El aire se volvió denso, como si el mismo universo lo retuviera, con Anika en el centro de una tormenta que comenzaba a desatarse. La muñeca continuaba brillando, ahora como un faro en la oscuridad, pero el resplandor no solo iluminaba su camino, también revelaba los rostros de los espíritus a su alrededor, cada uno reflejando historias de amor, dolor y sacrificio. El eco de la voz oscura resonaba en su mente. El precio por desafiarme ha sido marcado. La inquietud le apretaba el pecho, y el frío que antes había sentido parecía haberse transformado en un ardor, como si las llamas del desafío comenzaran a consumirla desde adentro. De pronto, una de las figuras esbozó una sonrisa amable, casi materna. «No temas, Anika», susurró, su voz como un suave murmullo de hojas moviéndose con el viento. «Tu valentía es admirable. Has respondido al llamado de las almas que te rodean. Pero recuerda, el amor demanda sacrificios». Anika sintió una conexión instantánea con ese espíritu. La incertidumbre se convirtió en determinación cuando sus ojos se encontraron. «¿Qué debo hacer?», preguntó, casi sin aliento. «Para romper la maldición, debes entregar lo que más valoras», respondió la figura, su tono cargado de tristeza y esperanza. «Pero ten cuidado, no siempre el sacrificio es lo que piensas. A veces, soltar es más difícil que mantener». El corazón de Anika se aceleró. ¿Qué significaba eso? ¿Debía renunciar a su amor por Marco? Las imágenes de su vida juntos se desbordaron en su mente, llenando su pecho de un amor profundo, pero doloroso. En un instante, la figura oscura se materializó de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos. «Te dije que no escaparías de tu destino», la desafiaba con una risa siniestra. «Cada decisión tiene consecuencias. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por un amor que quizás no vuelva? El sacrificio más grande se acerca». El suelo temblaba bajo sus pies, y Anika se dio cuenta de que debía actuar rápido. La muñeca comenzó a vibrar nuevamente, guiándola hacia una dirección que parecía clara, pero que estaba plagada de incertidumbre. ¿Era un camino hacia la salvación o una trampa más profunda en el corazón de la oscuridad? Se dio la vuelta, enfrentando la figura oscura, su voz tan firme como el metal: «Lucharé hasta el final. No te temo. Mi amor por Marco es más fuerte que cualquier maldición». La atmósfera se volvió eléctrica, los espíritus comenzaban a rodearla, creando un círculo de luz. «Únete a nosotros», resonaron, como un coro unificado. Anika sintió que la esperanza invadía su interior, pero el temor seguía latente, como un susurro en su conciencia: «¿Qué precio deberás pagar?». En ese instante, el cielo se oscureció aún más, y los antiguos árboles a su alrededor comenzaron a susurrar, revelando secretos olvidados. «El sacrificio es el camino, Anika. Las sombras tienen hambre, y lo que elijas podría decidir el destino de todos». El tiempo se detuvo mientras esas profundas palabras reverberaban en su alma. Su corazón y su mente estaban en conflicto. ¿Podría verdaderamente liberarse del yugo de esas sombras sin perder lo que más amaba? Mientras la tensión continuaba acumulándose, Anika sintió un tirón en su ser. Era un llamado, no solo para salvar a Marco, sino también para darse cuenta de su verdadero poder.
Sin embargo, la figura oscura se acercaba, su rostro distorsionado por la ira, el desastre ya empezó, y el tiempo no se detiene por nadie. Y en ese preciso momento, comprendió que el futuro estaba a punto de revelarse de una manera que jamás habría imaginado. Las sombras podían haber marcado su camino, pero el amor que llevaba en su interior podría ser la clave para encender una chispa nunca antes vista. La pregunta emergió en su mente, fuerte y clara. ¿Está dispuesta a arriesgarlo todo por un amor que a menudo había estado al borde de ser destruido? Los ecos de los rituales continuaban, pero en la distancia, un sonido escalofriante sacudió sus cimientos. Un grito, fuerte y desgarrador, atravesó la noche. Anika no sabía si el destino estaba jugando con ella o si realmente era ella quien comenzaba a jugar con su futuro. Pero estaba decidida a encontrar la verdad, aun si eso significaba navegar por las aguas más oscuras de su existencia. La luz y la sombra bailaban a su alrededor, mientras el giro inesperado de su historia estaba a punto de comenzar. ¿Cuál sería su elección final? La oscuridad se había fragmentado en luces brillantes y sombras amenazantes. Anika se encontraba en medio de un torbellino emocional, su corazón palpitando con el poder que había despertado. La muñeca en su mano emitía una luminosidad casi divina, mientras las figuras etéreas a su alrededor comenzaron a moverse, formando un círculo a su alrededor. Entre ellos, la figura oscura se retorcía, sus ojos destilando odio y frustración. Esto es un juego que no puedes ganar, Anika. La sombra se burlaba, su risa reverberaba en el bosque como un eco aterrador. Pero en el fondo, había algo diferente en su voz, un destello de inseguridad. Anika sintió una chispa enfurecida brotar dentro de ella. «No me detendrás», gritó con convicción, empujando la muñeca hacia adelante. En ese momento, la luz que emanaba de ella comenzó a intensificarse, fluyendo como un río brillante hacia la figura oscura, casi ávida de despojarse de su poder. «¿Qué crees que eres?», respondió la sombra, sus contornos comenzaron a distorsionarse mientras la luz la golpeaba. «Tu amor no puede vencer a las sombras». Pero Anika sabía que había algo más potente que el miedo. En sus venas corría un amor que había enfrentado tormentas, que había sobrevivido a secretos. La muñeca resonaba con las risas perdidas de su infancia y los abrazos reconfortantes de su madre. «Marco necesita de mí», exclamó, su voz temblorosa pero fuerte. «Y no permitiré que te lleves mi futuro». La oscuridad tembló. Fue en ese instante que entendió que debía enfrentarse a su propia verdad para liberar a Marco. Debo liberar no solo a Marco, sino a todo lo que hemos perdido. Su mente se llenó de imágenes, memorias que un día había enterrado, cada una contribuyendo a la carga que llevaban como amigos. Los espíritus a su alrededor empezaron a elevar sus voces en un coro de apoyo. «Recuerda, Anika. La luz en ti es más fuerte que la oscuridad que intentan imponer». La figura oscura, ahora tambaleándose, lanzó un grito enloquecedor. «¿Qué crees que harás con eso? Los sacrificios deben hacerse en nombre de la verdad». Sintió como una fuerza exterior intentaba golpearla, pero su amor y su determinación eran murallas que no se cederían. «Estoy lista. El sacrificio está en aceptar quién soy y liberar a aquellos a quienes amo, aunque eso signifique enfrentar mi propio temor». A medida que esas palabras resonaban en el aire, Anika sintió el poder fluir a través de ella, como un torrente que empujaba la oscuridad. La muñeca brillaba intensamente, iluminando el claro, revelando paisajes que yacían en las sombras. Danzando de un lado a otro, las figuras espirituales la rodeaban, danzando con su fuerza creciente. La figura oscura, aterrada y furiosa, gritó contra el viento. «No lo permitiré, tu amor no puede romper esta maldición». «Pero lo hará». Anika respondió con toda su fuerza. «Este es el final del juego, y soy yo quien decide su final. Ya no más sacrificios». En ese momento, la verdad se liberó. Un torrente de recuerdos inundó su mente, momentos de risa, risas compartidas, las noches en que sus corazones habían latido como uno solo. Sabía que su amor no era solo un amor carnal, sino una conexión que trascendía la muerte. Era un amor que podría enfrentar a cualquier sombra, a cualquier oscuridad, y entonces, en un estallido de luz, la figura oscura desapareció en un grito, como si fuera consumida por la verdad que Anika había reclamado.
La luz de la muñeca estalló en 1000 fragmentos, llena de vida y esperanza. De repente, Anika se encontró de pie en el claro, y a su lado yacía Marco. Su rostro pálido comenzaba a cobrar color, y poco a poco sus ojos empezaron a abrirse. Anika murmuró, confundido y aturdido, pero vivo, con el corazón en un puño. Anika corrió hacia él, envolviéndolo en sus brazos. Las sombras que una vez los habían rodeado se dispersaban como niebla al amanecer. No más miedos. Estamos juntos otra vez, exclamó con alegría, sintiendo cómo la conexión a su alrededor revitalizaba todo, como si la naturaleza estuviera celebrando su victoria. Marco sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, la paz reinó sobre Mazamitla. Las leyendas oscuras comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por nuevos recuerdos que pronto empañarían las viejas historias. Volvemos a casa, murmuró Anika, y tomados de la mano, comenzaron a caminar hacia la luz del amanecer, dejando atrás los ecos de la sombra que alguna vez los había atormentado. El bosque, ahora iluminado y despejado, sonrió con un nuevo día. Anika y Marco sabían que estaban listos para enfrentar juntos lo que viniera, porteando la luz del amor que habían rescatado. La oscuridad había sido derrotada no con un sacrificio, sino con la verdad que liberaba a quienes se atrevieran a enfrentarla. Así se cerró el capítulo de Mazamitla, un relato que se convertiría en historias compartidas junto a la fogata, donde las leyendas antiguas se fundían con la esperanza del nuevo amanecer. ¿Y tú, estás listo para seguir viviendo esas historias? Recuerda que el amor siempre puede vencer a las sombras. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen esta historia. Te necesitamos. Compártelo inmediatamente con al menos 5 amigos que necesitan ver este emocionante final y déjanos un comentario con tus reacciones y teorías, ya que tu participación hace la diferencia. Este es el momento de mostrar tu apoyo.